agradecerles que estén aquí. La verdad es que para los que nos dedicamos a dar charlas de vez en cuando, da gusto venir siempre con FIDE y que tenga tal seguimiento, ¿no? Aunque haya muchas modificaciones, como comentaba Juan Luis, en los últimos años, en el impuesto sobre sociedades este año le vamos a llevar un poquito a la contraria, porque no hemos tenido muchas. Tenemos una muy importante en relación con las inversiones financieras en sociedades, pero del resto la cuestión será por la situación política o por lo que sea, pero por ahora nos tienen un poquito tranquilos, ¿no? En esa parte por lo menos es positiva para nosotros. Lo que vamos a intentar, Lady Mar y yo, en 40 minutos, que no es mucho tiempo y creo que ya nos estamos pisando y tenemos que ir a la carrera, es condensar esa modificación bastante importante que se ha producido y resumirles aquellos puntos que entendemos que todos deberíamos tener presentes a la hora de afrontar un impuesto sobre sociedades. Son muchas las cuestiones y no es sencillo, pero intentaremos hacer hincapié en las más importantes y sobre todo hacerles mención a reseñas sobre la Dirección General de Tributos, sobre resoluciones o sentencias de los tribunales, que creo que al final, evidentemente, nos van diciendo el camino que debemos seguir o por lo menos el camino con el que nos vamos a encontrar, ¿no? Después cada uno, por supuesto, sí que es verdad que podemos intentar estirar la norma todo lo que queramos, pero sabemos un poco por dónde va a ir el criterio de la Administración y de los tribunales. Para empezar y no retrasarnos mucho, la primera cuestión que deberíamos tener todos presentes a la hora de afrontar un impuesto sobre sociedades y también a la hora de afrontar una planificación fiscal sobre una sociedad, sobre un grupo de sociedades, es si ese grupo o si esa sociedad desarrolla una actividad económica y también si estamos ante sociedades patrimoniales. Algunos y algunas recordarán las sociedades patrimoniales, porque esto ya viene de viejo. Inicialmente, hace un montón de años, teníamos las sociedades transparentes que imputaban a los socios bases imponibles, deducciones, retenciones y demás. Después pasamos a un sistema de sociedades patrimoniales. Ese sistema se acabó, estaba como olvidado en el tiempo. Y en el ejercicio 2015, con la nueva Ley 27 de 2014, que regula el impuesto sobre sociedades, vuelve a aparecer las figuras de las sociedades patrimoniales. Además, el legislador aprovechó para introducir también un concepto de actividad económica. En el impuesto sobre sociedades siempre hemos estado debatiendo qué se entiende o qué no se entiende de actividad económica según estuviésemos hablando de inversiones financieras, arrendamiento, actividades industriales, y hasta la fecha no existía un concepto como tal. Bueno, siempre tenemos la referencia de la Dirección General de Tributos, de los tribunales, y tampoco es que exista una novedad grande, pero en realidad actividad económica el legislador lo viene a manifestar como ya se venía manifestando hasta la fecha, la utilización de recursos humanos, de medios de producción o de uno de ambos, ¿vale?, con la intención de realizar procesos de producción de bienes o prestaciones de servicios. ¿Dónde viene el problema? El problema viene con la calificación de una sociedad patrimonial. Sociedad patrimonial se viene a definir como aquella sociedad en la que más de la mitad de su activo está formado por elementos que no están afectos a una actividad económica o por valores. Y el problema es que, es lo que les señalo en rojo, que es que se entiende que la sociedad no desarrolla ninguna actividad. Y eso al final va a tener consecuencias. La primera de ellas es que no vamos a poder aplicar la exención por doble imposición que existe para la transmisión de participaciones. Y no lo vamos a poder aplicar por las plusvalías tácitas. Si tuviésemos ante una entidad que fuese operativa, la transmitimos y toda la plusvalía en condiciones normales va a estar exenta de tributación. Aquí no. Aquí lo que va a estar exento de tributación van a ser las reservas sobre las que la sociedad patrimonial tributó. Pero las plusvalías tácitas que se pongan de manifiesto, ahí vamos a tener que pagar. Por lo tanto, ya tenemos la primera desventaja clara entre lo que es transmitir una sociedad patrimonial o una sociedad operativa, por aquello de la importancia también en la parte de planificación fiscal. Tampoco le van a hacer de aplicación determinados beneficios fiscales, como puede ser de entidades de reducida dimensión. Es verdad que este sistema o este régimen está un poquito devaluado, porque como saben, se unificaron los tipos impositivos, todo el mundo tributa al 25 y ya ha perdido parte o grande de su interés. No se van a poder, hay limitaciones a la hora de aplicar bases imponibles negativas en operaciones de reestructuración cuando vienen sociedades que se consideran patrimoniales. No se va a poder aplicar el tipo impositivo de nueva creación del 15%. Y después tenemos una incertidumbre en relación a lo que pueden ser las entidades patrimoniales y la aplicación de los beneficios fiscales propios del REF. En el 2015, que también fue a partir del 2015, que también entró en vigor la nueva modificación del REF, se permitía o se permite
que además de los beneficios propios de la actividad, cuando se realizan transmisiones de elementos que no están afectos a actividades económicas, también se permite la dotación de la RIC. Es verdad que después del reglamento nos quitó un poco la fiesta que más o menos habíamos formado todos, porque eso nos abría la puerta o nos facilitaba muchas cosas, porque ha limitado bastante lo que es la dotación de la RIC sobre elementos no afectos. Pero las circunstancias que se nos dan en las sociedades patrimoniales va a ser la inversa. Es decir, no es una sociedad que desarrolle una actividad como término general y que tiene un beneficio que no está afecto al desarrollo de una actividad y que puede dotar. No, en el caso de una sociedad patrimonial, si nos señalamos a la literalidad de la norma, es una sociedad que no desarrolla actividad económica. Vamos a tener casos muy claros en el que tenga el 100% con un terreno que no ha desarrollado, que no realiza actividad, o inversiones financieras que están apalancadas y que no se realiza ninguna actividad, en que todos vamos a tener relativamente claro, aunque siempre podría haber opiniones en contrario, que no se puede dotar RIC por esos beneficios. Pero lo normal es que entre el blanco y el negro exista un montón de gris. Y nos vamos a encontrar muchas sociedades que van a tener el 50% de inversiones financieras, puede tener una SICAF, y, por ejemplo, el 45% una actividad industrial. Esa sociedad es patrimonial. Y según, y me vuelvo a referenciar a lo que está en rojo, según el impuesto sobre sociedades no desarrolla ninguna actividad económica. Claro, eso es mucho decir, pero bueno, es lo que dice la norma. Y el problema o el temor que a lo mejor tenemos por ser demasiado precavidos es que no nos dejen dotar RIC, por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de poner, cuando la actividad industrial genere un beneficio. ¿Vale? Porque nadie va a dudar de que viene procedente de una actividad económica, pero en función de esta definición, la sociedad por sí parece ser que no tiene desarrollo de actividad económica, lo cual me parecería un poco fuerte, pero conociendo la inspección, por lo menos hay que ser precavido. ¿Y qué pasa con la deducción por activos fijos? Pues nos encontramos en la misma circunstancia. ¿Vale? Por lo menos tener claro de que ahí hay que ser precavidos. Perdón, que me equivoqué. Si hiciésemos un listado de actividades con riesgo, el arrendamiento de inmuebles tendría que estar entre el 3, 2 o 1, ¿no? como las listas de grandes éxitos musicales. A partir del 2015 el legislador abre la mano, flexibiliza, quita, por ejemplo, el requisito que existía para entender que hay actividad económica, el requisito del local, mantiene el de persona contratada a jornada completa y con contrato laboral, y además la Dirección General de Tributos ha sacado ya 3 o 4 consultas en las que todavía abre muchísimo más la mano y permite, en el caso de las sociedades, que terminemos por externalizar la prestación de servicios, es decir, la gestión de la actividad de arrendamiento, lo cual antes era impensable, pero bueno, bajo determinadas circunstancias permite que se externalice y que no tengamos que contratar a esa persona. Eso solo en el impuesto sobre sociedades. En el IRPF no operaría esto. Otra circunstancia en la que el legislador en el 2015 abrió la mano es que cuando nos encontremos ante el grupo un grupo mercantil del 42 y tengamos distintas sociedades, podemos tener lo que son los activos inmobiliarios en una sociedad y los recursos humanos y materiales con los que desarrollamos la gestión de esa actividad en otra compañía distinta. Como todo está dentro del mismo grupo mercantil, todo valdría. Con lo que ahí la verdad que también flexibiliza o nos abre más puertas para no ser tan restrictivos y tan rígidos en los requisitos. Además, la Administración Tributaria, la Dirección General de Tributos, también ha emitido alguna consulta en la que viene a manifestar que si ya realizamos actividades económicas, otras distintas, comercial, turística, la que sea, y además nos dedicamos al arrendamiento, nos tenemos que olvidar de estos requisitos. No hace falta que entremos aquí. Estos requisitos es solo cuando no realizamos ninguna actividad o cuando realizamos solo la actividad de arrendamiento. Hasta aquí cuestiones positivas. Seguimos teniendo incertidumbres con el arrendamiento. La primera, y desgraciadamente yo creo que es una batalla en la que, bueno, es una guerra en la que vamos perdiendo demasiadas batallas, es que este requisito del que estamos comentando es un requisito necesario, pero no suficiente. Lo que viene exigiendo la Inspección, la Dirección General de Tributos y los tribunales le vienen dando la razón, por eso les digo de que vamos perdiendo demasiadas batallas en esta guerra, es que se necesita además un volumen mínimo de inmuebles, un volumen mínimo de ingresos, un volumen mínimo de actividad. Que por llevarlo a un extremo, si tenemos una empresa que tiene un inmueble, emite una factura de alquiler, realiza un cobro, paga el agua y la luz, eso no es actividad económica ni nadie que se lo crea. Bueno, eso seguro que sería cuestión de debate, pero a lo mejor lo podríamos entender. El problema que nos encontramos es que no se han establecido criterios objetivos en los cuales todos sepamos claramente cuáles son las reglas del juego. Y para mí y para ustedes, a lo mejor una empresa que tiene 10 inmuebles, que ha logrado arrendar 5, pero que los otros 5 no los ha podido arrendar, pero los ha puesto en distintos portales, que tiene un personal con los cuales gestiona, que tenía un local que a lo mejor no lo tenía claramente identificado, pues todo eso pueden ser situaciones en las que no existan dudas. Pero cuando nos enfrentamos con un tercero, que es la inspección,
pues puede tener ese criterio o no, y normalmente es bastante restrictivo. Por lo tanto, esa parte del problema siempre lo vamos a tener y por esa parte no va a dejar de ser una operación de riesgo. Y la última que les voy a comentar es otra vez relacionado con la RIC. Paradójicamente, como les acabo de comentar, el impuesto sobre sociedades ha hecho propia una definición de actividad económica, ha hecho propia una definición de qué se entiende por desarrollo de actividad económica en arrendamiento, pero la RIC no hace esa diferenciación, por ejemplo, entre el IRPF y el impuesto sobre sociedades. Si ustedes se van al artículo 27, la referencia al desarrollo de la actividad de arrendamiento, que ya hoy en día dotar y materializar la RIC en arrendamiento tiene su aquello, pero bueno, si se pasan todas las puertas cerradas que tenemos y se lo plantean, además nos remite al IRPF. Por lo tanto, todo lo que les acabo de comentar de buenas noticias o de ventajas o de cuestiones menos restrictivas que han aparecido en el impuesto sobre sociedades no son operativas. ¿Por qué? Porque si tenemos una sociedad que va a dotar RIC, que se rige por el impuesto sobre sociedades, que es el impuesto que lo rige a ella, cuando vaya a analizar si puede dotar o no puede dotar RIC, se va a tener que olvidar, entre comillas, del impuesto sobre sociedades, se va a la Reserva para Inversiones en Canarias y la Reserva para Inversiones en Canarias le dice que vaya al IRPF, lo cual la verdad es que me parece una paradoja, pero es lo que tenemos, con lo que hay que ser bastante precavidos en esa parte. Como comentaba David, no hay novedades para el ejercicio 2017, con lo cual lo que vamos a hacer es comentar las principales cuestiones que hay que tener en cuenta de cara a la liquidación del impuesto que vamos a hacer ahora. Como saben, desde el ejercicio 2015 no son deducibles fiscalmente los deterioros contabilizados por elementos del inmovilizado material, intangible, inversiones inmobiliarias, valores representativos de deuda o valores representativos en el capital o en los fondos propios. Por tanto, lo que tenemos que hacer en la liquidación del impuesto es, si tenemos contabilizados deterioros por estos elementos, tendremos que hacer un ajuste extracontable positivo por el importe de dichos deterioros. ¿Cuándo van a ser deducibles esos deterioros fiscales que están contabilizados? Pues según lo previsto en el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando se producen diferencias en el valor contable y valor fiscal de un elemento, como ocurre en este caso, se tendrá que integrar esa diferencia en la base imponible. Si se trata de un elemento amortizable, se integrará en los periodos impositivos que resten de su vida útil, aplicando el método de amortización utilizado por ese elemento a esa diferencia. Por tanto, tendremos que hacer durante los periodos impositivos que resten de la vida útil del elemento un ajuste extracontable negativo por el importe que resulte de aplicar el sistema de amortización del elemento al importe del deterioro. En el caso de que se den de baja los elementos o se transmitan antes de finalizar su vida útil, tendremos que integrar todo el deterioro que quede pendiente en ese año. En el caso de que estemos ante elementos no amortizables, el deterioro se tendrá que integrar en el periodo impositivo en el que se produzca la transmisión o la baja. En cuanto a la reversión de los deterioros de valor del inmovilizado, inversiones inmobiliarias y valores representativos de deuda, tenemos que distinguir si se han contabilizado anteriormente al ejercicio 2015, ya que en ese caso, como el deterioro fue deducible fiscalmente, la reversión no tendrá que integrarse en la base imponible del impuesto. Por el contrario, si los deterioros se registraron a partir del ejercicio 2015, como el gasto no fue fiscalmente deducible, la reversión no tendrá que imputarse en la base imponible. Desde el ejercicio 2015, solo son deducibles fiscalmente los deterioros realizados por existencia, siempre que se cumplan los requisitos para su registro contable, y los deterioros de créditos derivados de insolvencia de deudores, cuando se cumplan los requisitos que están previstos en la normativa, que son que haya transcurrido al menos 6 meses desde el vencimiento de la obligación de pago, que el deudor se encuentre en situación de concurso de acreedores o haya sido procesado por un delito de alzamiento de bienes, o bien que la deuda esté reclamada judicialmente. Por el contrario, no serán deducibles los siguientes deterioros. Por ejemplo, los que son adeudados por entidades o personas vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya declarado por el juez la apertura de la fase de liquidación. Tampoco van a ser deducibles las estimaciones globales del riesgo. La normativa actual del impuesto sobre sociedades vigente no se pronuncia de forma expresa sobre determinados supuestos deterioros que estaban previstos en la normativa anterior, como es el caso de los créditos garantizados mediante derechos reales o de los que han sido objeto de renovación expresa.
Pero esto no quiere decir que estos deterioros sean deducibles fiscalmente, ya que tenemos que aplicar los criterios contables. Si realmente no se cumplen, como en este caso, los criterios para contabilizar un deterioro, ese deterioro no va a ser deducible fiscalmente. En lo que respecta a las inversiones financieras, es donde se producen las modificaciones en el ejercicio 2017. Lo que se produjo en el 2015 con la nueva ley es que cambiamos de un sistema de deducción, que era la deducción por doble imposición, que intentaba no penalizar la doble tributación de las rentas, ¿vale? Pasamos a un sistema de exención. Ese sistema de exención, en parte, es igual cuando tenemos un porcentaje más del 5% sobre de las sociedades y se elimina lo que antes era la deducción para el 50%, cuando se tenía menos del 5%, entonces tenía derecho a la deducción, pero solo del 50% y no del 100%. Ahora pasamos a un sistema de exención y lo que dejaba era sin tributar las plusvalías que se procedían como consecuencia de la transmisión de determinadas sociedades. ¿Qué pasó? Que no existía simetría y cuando se generaban rentas negativas, esas rentas negativas sí se podían deducir. Y el legislador lo que ha hecho en el ejercicio 2017 es rectificar esa circunstancia y hacer que los ingresos no sean tributables, ¿vale? Pero que las rentas negativas tampoco lo sean, ¿vale? Bien, ¿cómo encajamos todo eso con el sistema que ya teníamos? Pues voy a intentar explicarlo en los próximos minutos. Cuando tenemos inversiones financieras, el punto de partida, y aunque ahí no venga, y es fundamental, y seguramente no le demos toda la importancia que requiere, es que contablemente estén bien calificadas. Contablemente, como saben, existen distintas calificaciones de las inversiones financieras. No es lo mismo tener una inversión financiera en una empresa de mi grupo, de la que tengo el 80% y la voy a tener siempre, que tener inversiones financieras en compañías con las que realizo trading y me dedico a comprar y vender. La calificación contable es absolutamente distinta, la repercusión que tiene eso contablemente cuando se producen, por ejemplo, pérdidas de valor es absolutamente distinta y recuerden siempre de que el punto de partida del impuesto sobre sociedades es el resultado contable. Pero es el resultado contable bien calculado. Si está mal calculado, ya el castillo se nos cae, porque el resto de cuestiones tampoco van a ir bien. Entonces, cuando nos enfrentamos a valorar las inversiones financieras, lo primero o una de las cuestiones que nos podemos encontrar es que a final del ejercicio el valor que tenemos en libros esté por encima por el valor de mercado de esa inversión o por los flujos de efectivo que yo espero que voy a obtener de ella. En el primer caso, imaginen que nos encontremos ante inversiones en empresas del grupo. Eso contablemente lo que genera es un deterioro, ¿vale? Contabilizamos un gasto y contabilizamos como contrapartida una cuenta de pasivos que netea con nuestro coste de adquisición y hace que nuestro valor contable disminuya. Esa imputación a gastos por deterioro no es fiscalmente deducible. No es fiscalmente deducible en el ejercicio 2017 y no viene siendo fiscalmente deducible en los últimos ejercicios. ¿Cuál es la variación que se ha producido para el ejercicio 2017? Pues que el legislador lo que ha hecho es diferenciar en las inversiones financieras entre unas inversiones que las podríamos llamar cualificadas, que son aquellas en las que tengo el 5% o más, o sin llegar a ese porcentaje, un importe que supere los 20 millones de euros y que además estos requisitos los haya cumplido durante un año. Eso quédense, las vamos a llamar cualificadas. Y después tenemos el resto de inversiones financieras. Bien, pues el legislador lo que hace es diferenciar en los deterioros, no ya por el tratamiento que tienen en el momento que se devengan los mismos, sino por el tratamiento que le vamos a dar cuando transmitamos las participaciones, ¿vale? Los deterioros no son fiscalmente deducibles en ninguno de los dos casos, pero ya veremos unos minutos más adelante qué tratamiento tiene cuando yo transmite las participaciones, que sí que es verdad que diferencian si estamos ante unas sociedades u otras. Otra novedad, otra circunstancia que nos puede suceder cuando tenemos inversiones financieras, es que estemos ante inversiones financieras en lo que nos dediquemos es a comprar y a vender participaciones. Entonces compramos y vendemos acciones del BVA o de Bankinter, de Telefónica, y las compramos a corto plazo. ¿Vale? Eso a final de año, si el valor de mercado está por debajo del valor en libros, lo que genera es una pérdida directa. Damos de baja la inversión financiera y contabilizamos el gasto directamente, como si hubiésemos transmitido. Hasta el 2016 esa pérdida era fiscalmente deducible, estaba contabilizada correctamente en función del Plan General Contable y además avalada por el Código de Comercio, por lo que el artículo 15 nos permite deducir ese importe sin ningún problema. ¿Qué pasó? ¿O qué es lo que pasa? Que ya había una puerta que no la habían terminado de cerrar, que no son circunstancias que se den muy a menudo, pero sí que se dan de vez en cuando, que es que realicemos compra-venta de participaciones a corto plazo con sociedades en las que tenemos inversión cualificada, más de un 5%, recuerden. Entonces, en ese caso, lo que viene a decir el legislador en 2017 es la pérdida tampoco fiscalmente deducible,
no te la puedes deducir, ¿vale? Salvo que antes hubieses generado rentas positivas y las tuvieses en la base imponible. Por lo tanto, lo que sí que se tienen que quedar como concepto es los deterioros que se producen de valor en las inversiones financieras no van a ser fiscalmente deducibles. Eso sí mantenemos la inversión. También podemos vender. Si vendemos y generamos una pérdida, hay una regla especial de imputación, y es que cuando vendo entre compañías del grupo, esa pérdida no se puede imputar en la base imponible. ¿Cuándo se imputa en la base imponible? Pues se imputa en la base imponible o bien cuando esas sociedades se las vendo a alguien fuera, externo al grupo, o cuando las compañías que intervinieron, alguna de las dos sale del grupo. En ese momento tengo que llevar la pérdida a la base imponible, pero me tengo que volver a preguntar a partir del 2017 si esa pérdida es generada por una inversión cualificada o no, porque esa es la principal modificación que tenemos para el ejercicio 2017. Si la inversión es sobre una empresa cualificada, y transmito una empresa sobre la que yo tenía más de un 5% y había mantenido durante más de un año, esa pérdida no va a ser fiscalmente deducible. Y no es fiscalmente deducible porque si lo que hubiese obtenido es un beneficio, tampoco hubiese sido un ingreso tributable. Y ahí el legislador lo que hace es armonizar la pérdida con el beneficio. El único supuesto en el que nos vamos a poder deducir una pérdida generada como consecuencia de la transmisión de participaciones en una inversión cualificada es si en realidad lo que se produce es una extinción de la sociedad. En ese caso sí que nos permite deducir, pero como en todo siempre hay algún pero. Y en este caso es, si la extinción es por operación de reestructuración, no podemos deducir. Y si no se da esta circunstancia y nos la podemos deducir, lo que tenemos que ver es que hay determinadas reglas que limitan la pérdida que hemos generado. Básicamente son dividendos que en ejercicios anteriores no han tributado, ¿vale? Entonces lo que nos dice, la renta negativa que tengas ahora te la disminuyes en la renta positiva que tuviste en el pasado y que no integraste en la base imponible. ¿Qué pasa con el resto de sociedades, con las no cualificadas? Por esas sociedades yo no me puedo aplicar la exención por doble imposición si obtengo un beneficio. Por lo tanto, si genero una pérdida, sí me la puedo deducir. Ahora sí, cuidado otra vez, hay determinadas reglas que limitan esa pérdida y básicamente otra vez se centran en que si he obtenido rentas positivas en el pasado que no he incluido en la base imponible porque han estado exentas, pues que resten de esa renta positiva que yo estoy obteniendo. Hasta aquí las malas noticias sobre una inversión, es decir, que lo que tengo son pérdidas, pero bueno, también puede pasar que lo que tenga son beneficios o renta positiva. Si tengo un dividendo, el dividendo está exento. Requisito, tener inversión cualificada. Si la inversión no es cualificada, es decir, tengo menos de un 5%, tengo que pagar y no tengo ninguna clase de exención. Si tengo más del 5% durante más de un año o una inversión que supera los 20 millones, como les comenté antes, ese dividendo no tributa. Y una cuestión muy positiva a efectos de Canarias, y es la SEC. Hasta el 2015, los dividendos procedentes de entidades SEC sí tributaban. A partir del 2015 no tributan. Y por último, la que ya he comentado ya un par de veces, es la transmisión de participaciones. Está exenta si cumple los requisitos de inversión cualificada, ¿vale? Cuidado si lo que transmitimos son sociedades patrimoniales porque está limitada y ahí la plusvalía tácita sí que tributa. Y cuidado con la cadena de sociedades, porque si en alguna de esas cadenas de sociedades empiezan a subir dividendos de una a otra, cuando en una sociedad más del 70% de sus ingresos totales vengan de dividendos, lo que es la exención puede estar limitada, ¿vale? Con lo que esa parte tienen que mirarla con tranquilidad. La disposición transitoria 16ª de la Ley del Impuesto sobre Sociedades regula la reversión de las pérdidas por deterioro de participaciones que hayan sido fiscalmente deducibles antes del 1 de enero de 2013. Se establece que esta reversión se integrará en la base imponible en el periodo impositivo en el que se produzca el incremento de los fondos propios de la participada. No obstante, el Real Decreto Legislativo 3/2016 estableció a partir del 1 de enero de 2016 una reversión mínima obligatoria, es decir, aunque no exista incremento de fondos propios, tendremos que hacer una reversión de 1/5 parte del deterioro pendiente, que se realizará en la base imponible de los ejercicios 2016 a 2020. Por tanto, si tenemos deterioro de participaciones pendientes de revertir, tendremos que hacer un ajuste extracontable positivo de como mínimo 1/5 parte de ese deterioro pendiente. Si se transmiten las participaciones antes del transcurso de esos 5 años, se integrará en la base imponible de ese periodo impositivo el deterioro que quede pendiente de revertir. La disposición transitoria 16ª establece que si hay recuperación de valor de la participada, se
se considera que se corresponde en primer lugar con los deterioros que fueron fiscalmente deducibles. Es una forma de anticipar la tributación. No obstante, en el caso que tengamos deterioros dotados con posterioridad al 1 de enero de 2013, hay una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de fecha 20 de julio de 2016 que establece que en esos casos se entiende que el incremento de los fondos propios se corresponde en primer lugar con los deterioros que han sido, con los últimos deterioros contabilizados. Es decir, aplicaríamos un criterio LIFO, por lo que no tributaríamos por esa reversión porque el deterioro no ha sido fiscalmente deducible. Una vez producida dicha recuperación, se aplicaría el criterio general de la disposición transitoria 16ª y consideraríamos que la recuperación se corresponde con los deterioros que han sido fiscalmente deducibles. Como verán, por hacer una apreciación, cuando hablamos de inversiones financieras, lo tenemos que dividir en dos bloques. Primero, todo lo que está pasando porque se está devengando en el ejercicio 2017, que es todo lo que comenté yo al principio, sobre las rentas negativas, deducibles o no deducibles y las exenciones y demás, pero después también tenemos que tener en cuenta la mochila que traemos del pasado, ¿vale? Que es lo que les acaba de comentar mi compañera Leidamar. En el tema de los gastos no deducibles tampoco hay modificaciones, así que únicamente pues vamos a repasar un poco brevemente las principales cuestiones a tener en cuenta. Empezamos por la retribución de los fondos propios. El artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que no son deducibles la retribución de los fondos propios con independencia de su consideración contable. Se entiende que tiene la consideración de retribución de fondos propios la retribución de los préstamos participativos otorgados a personas o entidades del mismo grupo según el artículo del Código de Comercio, artículo 42 del Código de Comercio. Esta limitación no se va a aplicar a los contratos anteriores al 20 de junio de 2014. Por otra parte, con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, se establecieron una serie de supuestos que no tienen la consideración de liberalidad o donativo y que, por tanto, se entienden deducibles. En este grupo se incluyeron los gastos por atenciones a clientes y proveedores. No obstante, se estableció una limitación para este tipo de gastos que es del límite de, o sea, no van a ser deducibles fiscalmente los gastos que superen el límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios del ejercicio. Es decir, si tenemos gastos por estos conceptos, el exceso de ese límite no va a ser deducible. No se incluyen en este límite y, por tanto, se pueden deducir sin ninguna limitación los gastos realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes o las prestaciones de servicio. En algunos casos puede resultar difícil diferenciar lo que son gastos de promoción de lo que son gastos por atenciones a clientes y proveedores. Y sobre este tema, la Dirección General de Tributos ha manifestado en algunas consultas que mientras que los gastos por atenciones a clientes y proveedores se consideran gastos convenientes, como pueden ser obsequios, regalos o invitaciones, los gastos de promoción son necesarios para la obtención de los ingresos, como pueden ser, por ejemplo, los gastos en los que se incurra para un desplazamiento a una feria donde vamos a promocionar nuestros productos. En este caso, no habría limitación porque se entiende que son necesarios para la obtención de los ingresos y lo podríamos deducir por su totalidad. En cuanto al tema de retribución de los administradores, que ha dado tanta controversia, el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades estableció expresamente que no tiene la consideración de liberalidad la retribución de los administradores por el ejercicio de funciones de gerencia o cualquier otra función derivada de un contrato laboral. Con esto se intentaba eliminar el problema que había surgido con la teoría del vínculo. No obstante, hay que tener en cuenta que es muy importante cumplir con los requisitos mercantiles para evitar posibles riesgos en caso de que la Administración nos compruebe y que nos diga que los gastos, las retribuciones satisfechas a los administradores no cumplen con esos requisitos y que por tanto no son gastos deducibles fiscalmente. Respecto a este tema, resaltar una reciente sentencia del Tribunal Supremo del 26 de febrero de 2018 que establece que la retribución de los consejeros ejecutivos o delegados tiene que estar prevista en los estatutos sociales y tiene que ser decidida y controlada por la Junta General, y no como se venía entendiendo anteriormente, que se consideraba que era una materia de competencia exclusiva del Consejo de Administración. Como acaba de comentar mi compañera Leidamar, estamos ante una sentencia de lo mercantil. Nosotros estamos hablando aquí de lo fiscal,
Simplemente puntualizarles lo complicado que es esto. Es verdad, como decía Leymar al principio, de que cuando salió la Ley 27 y vimos el párrafo de que la retribución de los administradores no iba a ser nunca liberalidad, pues seguramente tiramos más campanas al vuelo de la que con el paso del tiempo ha venido diciendo la ley, o todos pensamos ya una vez analizado todo esto con mucha más tranquilidad, ¿no? Tengan cuidado con esa parte porque sigue existiendo riesgo seguro en la retribución de los administradores. Respecto a los gastos por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, la ley establece expresamente que no son deducibles y la Dirección General de Tributos ha manifestado que se trata de aquellos casos cuya realización se considera castigada por el propio ordenamiento jurídico, como es el caso de los sobornos, de forma que su realización es... Hombre, es un caso muy evidente, habrá otros que no sean tan evidentes, pero se entiende que su realización es contraria al mismo y está penada, ¿vale? Solo en esos casos, en principio, se va a considerar que estamos ante gastos contrarios al ordenamiento jurídico. No por ser pesimista, pero en los gastos contrarios al ordenamiento jurídico también nos hemos planteado, por ejemplo, todo lo de los administradores. Bueno, y no nosotros solos, sino que en otras jornadas y con la propia inspección se ha debatido alguna vez de que vamos a ver si resulta que la retribución de los administradores no la tenemos correctamente desde un punto de vista mercantil, no es correcta el ordenamiento jurídico y al final nos van a poder decir de que el gasto no es fiscalmente deducible, no por el parrafito que les leímos, que comentamos antes de los administradores, sino porque está contrario al ordenamiento jurídico. Por último, respecto a estos los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, comentar un poco sobre el tema de los intereses de mora, que ha sido tan polémico, pues únicamente recordar que, como ha manifestado la Dirección General de Tributos en la resolución del 4 de abril de 2016 y en numerosas consultas vinculantes, en 2016 hay un montón, con la nueva ley del impuesto sobre sociedades, los intereses de mora se consideran deducibles. Eso está claro, ya que no derivan de la infracción de la norma, sino únicamente la necesidad de compensar a la Administración por el retraso en el pago de la deuda tributaria. Sí, el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que tienen la consideración de gastos no deducibles los derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil que exceda del mayor entre dos importes. Por un lado, 1 millón de euros y por el otro lado, el importe establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Este límite se aplica aunque la indemnización se pague en varios periodos impositivos. Se computan a estos efectos todas las cantidades pagadas por sociedades que pertenezcan a un mismo grupo mercantil según el artículo 42 del Código de Comercio. Por último, respecto a los gastos, recordar únicamente que no son deducibles fiscalmente los gastos financieros netos que excedan del 30% del beneficio operativo. No obstante, siempre serán deducibles como mínimo gastos financieros netos por importe de 1 millón de euros. El exceso de los gastos financieros contabilizados que no sea deducible fiscalmente se podrá deducir en los ejercicios siguientes sin límite temporal. Si en el caso de que los gastos financieros sean inferiores al 30% del beneficio operativo, ese exceso de beneficio operativo, esa diferencia, la podremos adicionar al límite en los 5 ejercicios siguientes. Una cuestión previa en lo que son los gastos financieros, aquí lo que está hablando mi compañera Leymar es de los gastos financieros que son fiscalmente deducibles. Una vez son fiscalmente deducibles, vamos a ver en qué cuantía me lo puedo deducir. Pero no se olviden de que hay un concepto de gasto fiscalmente no deducible, que es la financiación solicitada a empresas del grupo para adquirir otras compañías o para ampliar capital en otras compañías. Esa financiación generará intereses y esos intereses no son fiscalmente deducibles y ya no entran en el saco este, es decir, primero los quitamos, no son fiscalmente deducibles, los ajustamos positivamente. Y aquellos gastos que sí sean fiscalmente deducibles, lo que entran es una regla especial de imputación, que es la que les acaba de comentar mi compañera. En el ejercicio, dentro de los beneficios fiscales o de algunas posibilidades que entraron con la Ley 27/2014 está la reserva de capitalización. Yo creo que más o menos ya todos la vamos teniendo y la vamos interiorizando. Recordarles que es un beneficio fiscal que se traduce en un ajuste negativo en la base imponible que puede llegar al 10% del incremento de los fondos propios del ejercicio, que no puede superar el 10% de la base imponible y que si superase ese 10% lo que hacemos es que nos lo guardamos en la mochila y tenemos 2 años para poder ajustarlo negativamente, que al contrario que la RIC no exige materialización, es decir, no exige compromisos de inversión para cumplir este ajuste negativo. Evidentemente no tiene nada que ver con la RIC y no es un beneficio fiscal tan potente.
que como requisitos fiscales lo que exige es el mantenimiento de el incremento de los fondos propios durante 5 años, desde el cierre del ejercicio, y la dotación de una reserva que tenga concepto de reserva de capitalización, que esté bien contabilizada y diferenciada en los estados contables. Hay alguna cuestión que otra que está controvertida, disculpa, hay una cuestión que otra que son cuestiones controvertidas, y sobre todo la más importante, y creo que la que a todos nos generó dudas al principio, era aquella de que qué fecha teníamos para dotar esa reserva y qué fecha teníamos para contabilizar esa reserva. Esta reserva no necesariamente tiene que ir contra beneficios, se puede también dotar contra reservas voluntarias. Y lo que hubo era mucha discusión si la tenía que dotar esa reserva a la finalización del ejercicio y por ejemplo a 31 de diciembre ya la tenía que tener contabilizada, o tenía el ejercicio siguiente. Estamos en 2017 y la pregunta es, ¿tengo que contabilizar la reserva a 31 de diciembre de 2017 o lo puedo hacer en el ejercicio 2018? Bueno, pues ya han salido 2 consultas de la Dirección General de Tributos que lo que manifiesta es que esa reserva lo que tiene que estar contabilizada y dotada como máximo en el plazo que mercantilmente se me exige para aprobar las cuentas anuales, que es cuando se sobreentiende que ya tengo los estados contables definitivos y aprobados. Recordarles de que en un ejercicio normal que cierre el 31 de diciembre de 2017, el plazo para aprobar las cuentas anuales, el plazo límite es el 30 de junio, ¿vale? Cumplido ese requisito, no debería de haber problemas. No necesita inversión. En los grupos fiscales también se ha aclarado de que la reserva se dota no con cargo al balance consolidado, que ya tiene incorporaciones y eliminaciones, sino que es en torno al balance agregado, y recordarles que es incompatible con la reserva para inversiones en Canarias. De la reserva de nivelación es un incentivo fiscal que únicamente pueden aplicar las empresas de reducida dimensión, es decir, aquellas que tienen un importe neto de cifra de negocio del ejercicio anterior inferior a 10 millones de euros y que tributen al tipo general del 25%. Por tanto, por ejemplo, las entidades de nueva creación que apliquen el tipo reducido del 15% no van a poder aplicar este incentivo fiscal. El incentivo consiste en una minoración de la base imponible positiva del 10% de su importe con un límite de 1 millón de euros. Los requisitos son dotar una reserva indisponible por el importe de la reducción y dicha reserva se realizará con cargo a los beneficios del año en que se realiza la minoración. Si no hay beneficios suficientes en ese año, se tendrá que hacer en cuanto sea posible. Las cantidades minoradas se tienen que adicionar a la base imponible durante los 5 ejercicios siguientes a medida que se vayan generando bases imponibles negativas. Si no se generan bases imponibles negativas suficientes, se tendrá que revertir en el 5.º año. Lo que se consigue con este incentivo fiscal es anticipar el efecto de las bases imponibles negativas que se espera obtener en los 5 años siguientes. Las cantidades aplicadas a la dotación de la reserva de nivelación no son válidas para dotar la reserva de la RIC ni para la reserva de capitalización. Es decir, se pueden aplicar todas, pero no sobre las mismas cantidades. Hay que dotar reservas independientes. Respecto a la compensación de bases imponibles negativas, los límites desde el 1 de enero de 2017, los límites para este año y para los ejercicios siguientes, en principio son los que están aprobados hasta el momento, son si tienes un importe neto de la cifra de negocio inferior a 20 millones, el límite es del 70%, si está entre 20 y 60, el límite es del 50%, y para las sociedades que tengan un importe neto de cifra de negocio igual o superior a 60 millones, el límite será del 25%. Y hay que tener en cuenta que en todo caso se pueden compensar bases imponibles negativas por importe de 1 millón de euros. Hay algunos casos especiales, por ejemplo, las entidades de nueva creación no les aplican ningún límite durante los 3 primeros ejercicios en el que obtengan bases imponibles positivas. También en el caso de extinción de sociedades, pues en ese ejercicio en el que se extingue pueden compensar bases imponibles sin limitación, salvo que sea consecuencia de una operación de reestructuración por la que hayan aplicado el régimen fiscal especial del capítulo 7. Y después también hay que tener en cuenta las especialidades previstas en el artículo 26 en caso de adquisición de entidades inactivas, que está limitado la compensación de bases imponibles negativas si se incumplen determinados requisitos. Y respecto a este tema, comentar una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central del 4 de abril de 2017, que concluye que la compensación de bases imponibles negativas es una opción que se ejercita con la presentación de la declaración y por lo tanto resulta aplicable lo previsto en el artículo 119.3 de la Ley General Tributaria
que implica que no se puede modificar posteriormente esa opción una vez presentada la declaración. En la resolución se contemplan diferentes escenarios, entre ellos, por ejemplo, el caso en que teniendo una base imponible positiva no se haya compensado en su momento la totalidad, no se hayan compensado bases imponibles o no se hayan compensado por el máximo posible, y en ese caso el tribunal entiende que si como consecuencia de una inspección se aumenta la base imponible, no se puede compensar más bases de las declaradas inicialmente. Por último, respecto a las deducciones, comentar los únicos cambios han sido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, incrementó con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017 los porcentajes de deducción por inversiones en producciones cinematográficas nacionales y extranjeras, ¿vale? Que ahora se quedarían en el caso de las nacionales entre el 25 y el 20 y en el caso de las extranjeras del 20%, con el consecuente aumento para el régimen en Canarias. Y respecto a los límites en cuota no hay modificaciones, lo único que comentar en la deducción por activos fijos, como saben el límite individual es del 50% y para las deducciones de ejercicios anteriores el límite es del 70%. No obstante, nosotros nos hemos encontrado en los últimos años que el programa de la Administración con el que hacemos el impuesto sobre sociedades, por ejemplo, en el caso consolidado, no nos deja aplicar deducciones de ejercicios anteriores, sino hasta el límite del 50%. Con lo cual hemos tenido que presentar declaraciones no aplicando el importe máximo que podemos aplicar según nuestro criterio y según lo que después nos ha dado la razón la Administración, y tenemos que presentar luego un escrito rectificando que hasta el momento nos han dado la razón. Vamos a ver si sigue así. En el ejercicio 2018, lo que hay en la actualidad como novedades son las que les indico ahí. Como verán, son muy residuales, están relacionadas con un documento que hay que presentar determinadas multinacionales que sobrepasan los 750 millones de facturación. Hay que aclarar que los establecimientos permanentes también tienen que cumplirlo. Aparecen nuevos supuestos de sujeción a retención que tienen que cumplir las aseguradoras y la adaptación del articulado a la solicitud que existe de posibles devoluciones de créditos fiscales frente a la Administración tributaria. Nada que, como verán, que sea de una trascendencia o de uso común para todos. Recordarles entonces de que en el impuesto sobre sociedades del 2017 lo principal, o con lo que nos estamos encontrando, es que, como verán, la mayoría de los deterioros no van a ser fiscalmente deducibles. Solo en el caso de las existencias podremos deducirnos algo. Tenemos cuestiones positivas como son las deducciones y las exenciones por doble imposición, nuevos instrumentos o nuevas herramientas como la reserva de capitalización, la reserva de nivelación. Tenemos y seguiremos teniendo desgraciadamente mucho conflicto con la reserva para inversiones, pero creo que hoy en día, aunque la alegría va por barrios, ya hay sectores que empiezan a generar beneficios y los clientes ya se empiezan a acordar otra vez de la reserva para inversiones en Canarias. Seguramente hace 4 años decían más nunca, pero ya algún día están ya pensando en volver a dotar, y hay herramientas que hay que utilizar, pero que, como saben, habrá que tener mucha precaución.